también, mi Dios, te rogamos que hoy el poder de tu palabra abra nuestras vidas, hable a nuestros corazones y que nos siga transformando cada vez más, haciéndonos más a la imagen del varón perfecto, quien es nuestro Señor Jesucristo. Guíanos hoy en las Santas Escrituras y que tu Espíritu Santo que mora en nosotros obre cada vez más en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. ¿Por qué le regaló un fuerte aplauso a nuestro buen Dios? Amén, amén y amén. Buenos días. Hace 8 días iniciamos una nueva serie de predicaciones con un gran título, Hombre de Guerra. Un título llamativo, una imagen llamativa, pero eso no es más que un pretexto, algo llamativo para llamar la atención. Y nuestro real objetivo, ¿cuál es? La frasecita que está ahí debajo. ¿Qué dice la frase que está ahí debajo? Un estudio del libro de Josué. Es decir, que durante algunos fines de semana vamos a estar estudiando el libro de Josué. Ese es nuestro objetivo. Hermanos, hace 8 días nuestro hermano Gustavo nos predicó el primer capítulo, los primeros 9 versículos, donde vimos a Dios teniendo una conversación con Josué, motivándolo, alentándolo, porque el reto que Josué tenía por delante era supremamente grande. Y Dios viene como en su socorro, porque deducimos que Josué estaba angustiado, preocupado, afanado por lo que venía. Entonces Dios viene y le dice como, hey Josué, tranquilo. ¿Por qué vas a estar tranquilo? Porque yo estoy contigo. Así como yo estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida y a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Oiga, semejante promesa, semejante regalo. Pues bien, eso fue lo que estudiamos en el primer capítulo del libro de Josué. Sin embargo, no lo estudiamos todo. Entonces, ojo a esto. Si el hermano Gustavo no se lo dejó de tarea, yo sí se lo dejo. Por favor, todos, sin excepción alguna, leamos en nuestras casas los 24 capítulos del libro de Josué, para que estemos empapados de lo que estamos hablando. No vamos a predicar todos los versículos que están allí, vamos a predicar algunas porciones. Entonces es necesario que usted conozca el libro de Josué en su totalidad. ¿Se compromete a leerlo? Que Jesús dice así. Dentro de 8 días hago quizzes, hago preguntas, traigo una hojita y le hago preguntas del libro de Josué. Son solo 24 capítulos, es un libro bastante interesante. Muy bien, hoy pasamos al capítulo 2 de Josué y allí nos encontramos con una preciosa mujer, una mujer hermosa delante de los ojos de Dios, una mujer que creyó en Él, que hizo varias cosas por Él y que tiene muchas cosas que enseñarnos hoy. Hoy todo el sermón va a girar en torno a esta preciosa dama, pero déjeme decirle que es bastante polémica. Los más conservadores tratan de no nombrarla mucho. Los más conservadores tratan de no mencionarla porque su profesión, a lo que se dedicaba antes de que Dios la hallara en su gracia, en su favor, pues era bastante vergonzoso. ¿A qué se dedicaba esta mujer? A la profesión más antigua del mundo. ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? La prostitución. Esta mujer era una prostituta que en la gracia, en el favor de Dios, pues halló gracia delante de sus ojos y Dios decide usarla de una manera asombrosa, de una manera sorprendente. Y hoy la que nos va a enseñar lo que debemos hacer es esta dama. Le estoy hablando de la prostituta Rahab. Hoy vamos a hablar de Rahab. Si usted ya la conoce, va a ser un recordatorio. Si usted nunca ha escuchado ese nombre, ¿quién es esa mujer? Hoy es el día para aprenderlo. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es La fe transformadora de Rahab. La fe transformadora de Rahab. Permítame iniciar invitándolo mentalmente a Hollywood. ¿Ha visto el gran letrero de Hollywood que está allá en la montaña? Allá hay un paseo muy famoso que se llama el Paseo de la Fama. ¿En qué consiste? Hay una acera bastante larga donde hay unas estrellas que llevan el nombre, la fecha de nacimiento y algunas firmas de los hombres más famosos del mundo. Se llama el Paseo de la Fama. ¿Sí ha visto algunas imágenes de eso? De hecho aquí lo tengo. Sí, ese es el Paseo de la Fama. ¿Quiénes están allí? Los artistas más famosos, los músicos, los actores, boxeadores. Por ahí está una estrella de Cassius Clay, al que les gustaba el boxeo sabe de quién estoy hablando, por ahí una estrella de él. ¿Cómo hacen para que sus nombres aparezcan en el Paseo de la Fama? ¿Será que es solamente por sus grandes proezas como artistas? Pues no, hay un precio que pagar. ¿Sabe cuánto tienen que pagar los artistas si quieren que su nombre aparezca en ese andén? $75,000. O sea que si usted quiere aparecer en esa lista,
en ese andén, aliste 350 millones de pesos solo por tener una placa con su nombre allí en el Paseo de la Fama en Hollywood. Es uno de los lugares más emblemáticos, recibe casi 10 millones de visitas anuales, eso es mucha gente, y más de un famoso se muere por aparecer allí, por figurar y que su nombre sea guardado en las cabezas de las personas. Pues de la misma manera, pero con una importancia infinitamente mayor, en las Escrituras hay un capítulo de la Biblia al que se le conoce como el Gran Salón de la Fama. Hebreos capítulo 11, no lo lea, tranquilo, no lo busque, ya todos bajaron la Biblia, tan juiciosos, todos trajeron la Biblia hoy a la iglesia. En Hebreos capítulo 11, el autor, que no sabemos realmente quién es, yo creo que es Pablo, hace una mención de los hombres más grandes delante de los ojos de Dios, los hombres que más tuvieron fe, los grandes héroes del Antiguo Testamento que tienen grandes cosas que enseñarnos. Y allí el autor de Hebreos empieza hablándonos de Abel, quien por la fe ofreció más grande sacrificio. Nos habla de Abraham, que por la fe abandonó su tierra, abandonó su parentela. Nos habla de Jacob, nos habla de Isaac, nos habla del gran Moisés, que por la fe se enfrentó a Faraón poniendo sus ojos en el invisible. Y entonces como que el autor tiene la intención de hablarnos de esos grandes hombres que tuvieron una fe admirable y que hoy deberíamos imitar. Dentro de ese listado hay dos preciosas mujeres. Una de ellas, la esposa de Abraham, Sara, pero la otra, sorprendentemente, junto a su profesión, dice, y la ramera, la prostituta, Rahab. Está en el gran salón de la fe. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos aparecer en ese libro, en ese capítulo? Que Dios nos mencionara en ese capítulo y nos dijera, miren este hombre, qué fe tan impresionante la que tiene. Pues bien, esta mujer está en el listado de los hombres más importantes delante de los ojos de Dios, los hombres con más fe. Esta preciosa mujer se codea codo a codo con Abraham. Por allá Santiago también en su carta la menciona y la equipara, la iguala junto a Abraham. Una mujer importantísima, una mujer valiosa en la fe israelita y una mujer que tiene muchas cosas que enseñarnos hoy. Una prostituta. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y esa mujer qué tiene por enseñarme a mí? ¿Qué hizo esa mujer para estar en el Salón de la Fama de las Escrituras? Pues bien, hoy quiero hablarle de esa preciosa mujer. ¿Me acompaña? Hoy le voy a contar una historia acerca de esta preciosa dama. Ahí en su material, por favor, escriba el contexto de Rahab. Como le dije, esto hace parte del capítulo 2 de Josué. Durante la enseñanza voy a estar leyendo algunas porciones de ese capítulo, pero lo animo a que en su casa lea todo el capítulo. ¿Dónde estamos situados? ¿En qué ciudad vivía Rahab? En Jericó. ¿La ha escuchado alguna vez? ¿Cierto? Bueno, la arqueología moderna hoy ha encontrado algunas ruinas de Jericó. Se cree, según los historiadores, que es una de las ciudades amuralladas más antiguas de la historia. O sea, desde hoy se cree que para atrás esa ciudad existió desde hace casi 8.000 o 9.000 años. Es muy antigua. Para la época de Josué eran las ciudades más grandes del momento, una de las ciudades más importantes. Permítame, le doy unos datos técnicos acerca de sus murallas, porque sus murallas son por lo que más resaltan. La arqueología moderna ha encontrado algunas ruinas donde las murallas tentativamente tenían 1,80 m de ancho. 1,80 m de ancho es como sus dos brazos extendidos. Eso no es tan asombroso, las murallas en la antigüedad pues también eran grandes, eran bastante gruesas. La altura era de aproximadamente unos 5 o 6 metros, eso tampoco es tan asombroso, pero lo que asombra es lo que narra la Biblia. Eso no lo ha podido encontrar la arqueología, pero yo le creo a las Escrituras, de que resulta que en algunas partes de la muralla vivían personas, habían casas encima de las murallas. Es decir, que en algún punto del perímetro amurallado que cubría, que protegía a Jericó, debían haber unas murallas de como mínimo unos 4 o 5 metros de ancho. Eso es casi tan ancho como esta tarima. ¿Usted se imagina un muro así de ancho? Se cree, se estima, según las leyendas bíblicas, que esas murallas llegaban a medir hasta 7 o 8 metros de altura en esos lugares. Es decir, que era un muro bastante grande. Los que vivían en Jericó se ufanaban de que durante 700 años ningún ejército invasor pudo penetrar sus murallas. Era una ciudad impenetrable, una ciudad sólida, una ciudad bonita, era la ciudad del momento, la ciudad moderna. Todo el mundo quería ir a visitar Jericó, es la ciudad más importante del momento. A día de hoy es como Chía.
la gente dice, uy, Chía es la ciudad del momento, o Acacías. No, más bonito Acacías que Chía. Sin rencores, sin envidias, ¿listo? Por favor. Era la ciudad importante del momento. Políticamente gobernaban. Esa ciudad hacía parte de un país muy grande que se llamaban los amorreos. Los amorreos era un pueblo, una nación muy entregada a la maldad. Su cultura giraba en torno a los sacrificios humanos hacia los dioses. Eran hombres guerreros, eran hombres que se aprovechaban de las mujeres, eran hombres rudos como los que usted ha visto en televisión. Entonces esa era como la cultura que había en el momento, y dentro del país amorreo, Jericó era como una de las ciudades más importantes que había allí. Militarmente eran muy poderosos, económicamente eran muy poderosos, pero moralmente, como le digo, iban por el piso, totalmente entregados a la depravación. Pues en esa ciudad nace, crece y vive una preciosa dama que se llama Rahab. Rahab, presumo, esto es una presuposición mía, que era una mujer adinerada. Pero ¿de dónde sacó el dinero ella? Bueno, por su profesión. Seguramente era una mujer preciosa, y ante las pocas oportunidades laborales que habían para las mujeres en aquel entonces ella se dedica a ser prostituta. Pero no cualquier tipo de prostituta, si me permite, y no me malinterprete lo que le estoy hablando. Era una prostituta quizá fina que atendía a la alta alcurnia de Jericó. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos cuenta que la casa de ella era encima de la muralla. Ella vivía encima de la muralla, y algunos historiadores dicen que esos eran los penthouse de la época, que la alta alcurnia vivía encima de las murallas para no contaminarse con la prole o con los mercaderes que estaban allá abajo y que eran unos pobres que no tenían nada de contacto con ellos. Entonces los que tenían mucho dinero se iban a las mejores vistas encima de la muralla, y allí hacían, pues no creo que su ranchito, su casa. Entonces Rahab era una mujer que había conseguido dinero con el tema de la prostitución. Voy a hacer aquí unos comentarios acerca de lo que ocurre con una dama que se dedica a ese negocio. Hoy en día, si usted va y tiene una conversación con una prostituta, se va a dar cuenta que la vida de ella gira también en torno a los proxenetas, a los, ¿cómo se llaman los que venden la droga, los que reparten la droga? Los jíbaros, a todo tipo de negocios ilícitos, porque ese pecado las mete, las consume en todo ese tema o ese mundo pecaminoso. Es decir, la prostitución es como la primera puerta que estas mujeres tienen para entregarse por completamente a la maldad. Ellas con regularidad consumen drogas, ellas con regularidad tienen hambre. Es una situación bastante compleja el de las prostitutas hoy en día. En aquel entonces no era diferente. Mire, Rahab era una mujer moralmente mala. Usted tiene que imaginarse, ponerse en la cabeza que Rahab era una mujer cruel, que seguramente había tenido sus problemas, sus cacharros en medio de esa prostitución, en medio de su oficio, que había tenido situaciones complejas, que cargaba seguramente la culpa, que cargaba seguramente decisiones malas que había tomado. Entonces era una mujer realmente perversa, una mujer que hacía parte de un país totalmente entregado a la perversión, totalmente entregado a alejarse de Dios. Esa es la realidad de Rahab. ¿Ok? ¿Hasta aquí entendido? ¿Por qué le cuento esto? Porque resulta que un día ella sale a trabajar. ¿Dónde trabajaba Rahab? Pues ella escogía la plaza donde ella se iba a ofertar, su cuerpo, y normalmente las prostitutas se hacían en las puertas de Jericó, porque por allí pasaban todos los mercantes y pasaban a divertirse, a tener su tiempo de diversión allí dentro de Jericó. Entonces seguramente ella sale a las puertas, y para sorpresa de ella ocurre lo que nos narra Josué capítulo 2 en el versículo 1. Por favor, pongámoslo en pantalla. Josué capítulo 2 en el versículo 1 dice lo siguiente: entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente ¿cuál lugar? Jericó. Es decir, Josué les dice a estos 2 hombres: vayan a Jericó. Necesitamos investigar esta ciudad, necesitamos saber cómo vamos a luchar contra ellas, porque sí, Dios le dijo a Josué: yo te voy a dar la victoria, pero hasta el momento Dios no le había dicho a Josué cómo le iba a dar la victoria. Entonces muy diligentemente Josué, en su estrategia militar, dice: necesitamos infiltrarnos para saber cómo vamos a luchar contra ellos. Pues los 2 espías salen rumbo a Jericó. Por supuesto tienen que ir infiltrados, permítame la especulación aquí, pero yo creo que se disfrazaron de mercantes, y la mejor forma de entrar a la ciudad de forma desapercibida es buscar algo de diversión. Entonces allí en la puerta había una preciosa dama
prostituta, y estos dos hombres dijeron, ahí está nuestra oportunidad para entrar a Jericó. No iban, por supuesto, con la intención de acostarse con ella, la iban a utilizar como el medio para inspeccionar a Jericó desde adentro. ¿Rahab los estaba esperando? No. ¿Ellos esperaban encontrarse a Rahab? No. Pero ¿sabe si quién tenía esta reunión lista, preparada desde antes de la fundación del mundo? Dios. Nuestro Dios soberano sabía que esto iba a ocurrir. Él causó todo lo que tenía que causar para que Rahab estuviera allí de pie, y causó todo lo que tenía que causar para que este par de hombres se acercaran a ella y entablaran una conversación. Dios quería que eso ocurriera. Mire lo que continúa diciendo el versículo 1. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Entre el versículo 1 y el versículo 2 algo ocurre. Yo no me voy a poner aquí a inventar algo, a especular qué ocurrió, lo dejo a su imaginación porque la Biblia tampoco nos lo cuenta, pero aparentemente alguien se dio cuenta de que estos hombres no eran como los demás, que como que eran israelitas, porque tal vez el comportamiento de ellos hacia ella era diferente. No querían, o sea, como que sí la buscaron para acostarse con ella, pero no la tocaban, no se acercaban a ella. Entonces se dan cuenta que estos hombres no eran precisamente de esa tierra y dicen, estos hombres deben ser israelitas. Versículo 2. Entonces los demás, los que estaban viendo, vieron que estas personas eran diferentes y dice, pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Es decir, que en este momento ya el rey de Jericó, que era uno de los hombres más poderosos del mundo, estaba al tanto de que habían unos infiltrados dentro de su ciudad. ¿Qué hace el rey? Su guardia: vayan y me sacan ese par de hombres de allá, encuéntrenlos, vayan y búsquenlos. Versículo 3, entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido de ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Y esta mujer, en este momento, que también ya sabía que este par de hombres eran israelitas, se la va a jugar toda. ¿Por quién? Ya vamos para allá, pero mire lo que hizo. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, no sé a dónde fueron, vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. ¿Ya saben lo que realmente había ocurrido? Realmente ella los escondió. Ella, nos cuentan los versículos del 6 al 8, que ella tenía como unos manojos de lino. Unos manojos de lino son como unos, como unos racimos altos, y ella tenía varios de esos, tenía una azotea, una terraza, y allá fue y escondió a este par de hombres. Es decir, que mientras que los guardias le estaban preguntando a ella, ¿dónde están este par de hombres?, ella, ¿qué es lo que hace? Miente. ¿Para qué? Para proteger a este par de hombres que habían escondido. Yo voy a hacerle una pregunta, y yo espero que todos me respondan de forma unánime y de forma correcta. ¿Estuvo bien que Rahab mintiera para proteger a sus hombres? ¿Y la unanimidad dónde quedó? ¿Sí o no? Sí, no. No. Mentir nunca debe ser una opción. A ella la justificamos, se lo pasamos porque era una cristiana nuevecita. Hasta ahora estaba empezando a ir a la iglesia. Tal vez era el tercer, cuarto domingo que iba a la iglesia y estaba empezando a escuchar que mentir era malo. Pero nosotros, hermanos, que ya llevamos 20, 25 años en el evangelio, no podemos considerar el mentir bajo ninguna opción. Si Dios quería salvar y proteger a este par de espías, lo iba a hacer de la manera que Él quisiera. Vemos un poco de milagros en el Nuevo Testamento donde Dios, mire, esto, yo no sé si usted me lo va a creer o no, léalo en su Biblia. A Felipe, el que fue a predicarle al etíope, ¿se acuerda que le estaba predicando? ¿Y qué pasó con él? Como que, esta palabra no me gusta usar en una prédica porque van a decir que estoy diciendo cosas raras, pero como que lo teletransportó. O sea, Felipe estaba en un lugar y de un momento a otro, ¡pum!, apareció en otro lugar. Por allá hay otro versículo donde Jesús está con una turba, y la turba venía a matarlo hacia él, detrás está como un acantilado, y la Biblia dice, y Jesús pasó entre ellos. La gente estaba molesta con él, lo iban a matar, y Jesús pasó entre ellos. Ahí ocurrió algo.
Hermanos, si Dios quería proteger a estos hombres, lo iba a hacer de la manera que Él quisiera, porque Él es Dios y Él es todopoderoso y sus planes se van a cumplir. Rahab no debía mentir. Hermanos, una aplicación rápida de este punto. Nunca hay una excusa, nunca hay una razón para nuestras mentiras. La Biblia dice puntualmente: no mientas. No se mientan los unos a los otros, punto. No dice no mientas, pero si esto, no mientas, pero si lo otro, no. No mientas, punto. Que la mentira no haga parte de tu vida ni esté en tu boca. Ahora le confieso, si yo hubiese sido Rahab y yo hubiese estado en esa situación, si yo hubiese vivido en la época de la iglesia primitiva y hubiese tenido que esconder a Pedro y a Juan porque los estaban persiguiendo para matarlos, y vienen a buscarlos a mi casa y yo abro la puerta y me dicen: ellos están ahí, yo no sabría qué hacer. Yo no sabría qué hacer. Sí sabe qué hacer. Sí sabe qué hacer. Justifiquemos un poco a esta mujer. Era una mentirosa, pero quería proteger la vida de estos hombres. Efectivamente, esta mujer entonces tiene este encuentro con este par de hombres. La llegada de estos espías a la casa de Rahab no fue ninguna coincidencia, sino que fue una oportunidad divina para que Rahab demostrara su fe. Una oportunidad divina para que Rahab demostrara su fe. Segundo punto, la decisión de fe de Rahab. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer los tiene allí escondidos en la terraza y ya está oscureciendo, pero ella, hay algo dentro de ella que la está incomodando. Ellos están allá arriba escondidos, ella seguramente está en el piso de abajo de su casa, pero ella tiene que decirles algo. Ella tiene un mensaje que profesarle a este par de hombres y eso la está quemando por dentro y necesita decírselo. Entonces la Biblia dice que antes de que se durmieran, ella sube a estos hombres, los descubre de donde estaban escondidos y les va a profesar unas palabras, y yo estoy seguro y convencido de que este par de espías jamás se esperaron oír estas palabras de esa mujer. ¿Qué podía decirles a ellos el pueblo de Dios, los superespirituales, los religiosos de la época, una prostituta de un pueblo pagano? ¿Qué información podía transmitirles ella que fuera valioso para ellos? ¿Qué oídos tendrían que poner a ellos atención a esta? ¿A qué palabras de ella tenían que ponerle atención? Pues bien, ella abre su boca y lo que dice, hermanos, en esta mujer había más fe que la que toda, en comparación a toda la fe que tenía el pueblo de Israel al otro lado del río Jordán. Tenía más fe. Mire lo que dice Josué capítulo 2 versículo 9 al 11. Y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de este país se han acobardado ante ustedes. Versículo 10, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que le hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Y cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Amén. Qué fe tan poderosa la de esta mujer. Estaba completamente convencida de lo que estaba diciendo. Y voy a arrancar por la primera frase que ella dice. La primera frase es: sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. En el versículo 9. ¿Sí lo tenemos? Sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. Oiga, ¿la tenía más clara ella que el mismo Josué? Josué, al otro lado del río Jordán, acobardado, temeroso. Señor, ¿y cómo vamos a hacer? Señor, ¿y qué hacemos? Señor, pero tú sabes quiénes están allá. El pueblo de Israel estaba atemorizado, no querían pasar, tenían miedo, y en cambio esta mujer ya estaba completamente convencida de que esa tierra iba a ser de los israelitas. No había ninguna duda en ella. Ella sabía que esa tierra ya era de ellos. ¿Y por qué sabía que esa tierra era de ellos? Porque había escuchado del Dios poderoso que tenía Israel. Y le hace un recuento de todos los milagros. Nosotros supimos que hace como 40 años Dios, el Dios de ustedes, abrió el Mar Rojo en dos y ustedes pasaron en seco. Y Rahab creía eso. Ella lo vio.
no, lo había escuchado y ella estaba convencida de eso. Seguramente ella había escuchado de todos los milagros que ocurrieron allí durante el desierto. Ella supo que el Dios de los israelitas había peleado contra Sehón y contra Og, que eran dos reyes de ciudades amorreas muy fuertes militarmente, y Dios les había dado la victoria, y ella estaba convencida de que el Dios de ellos era totalmente poderoso. Entonces ella estaba segura de que ese Dios poderoso que respaldaba a Israel les iba a dar la tierra prometida a ellos, la tierra cananea, y que no había absolutamente nada que lo impidiera, porque cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios dice, se tiene que hacer. ¿Y quién estorbará los planes del Señor? ¿Quién subirá al templo del Señor a decirle tienes que dejar de hacer esto o hacer lo otro? No, porque Dios es poderoso, Dios es soberano, y Rahab lo comprendía. Y la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros creemos en ese Dios? ¿Creemos realmente que Dios es así de poderoso? ¿Creemos realmente que Dios tiene el control de todas las cosas y lo que Él dijo se hará? ¿Creemos que realmente es en esa... Permítame, me centro un minuto en esa frase poderosa de Romanos 8, capítulo 1. A los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación. ¿Tú crees que realmente Dios tiene el poder para salvarte de tu pecado? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para cuidarte, para preservarte, para santificarte a pesar de ti? Sí, ese es nuestro Dios poderoso. Ese es el Dios en el que debemos creer, el Dios en el que debemos confiar. Y permítame, le hago la antítesis, pero es que a veces la imagen que tenemos de Dios es de un Dios tan pequeño, tan débil y, perdóname la expresión, pero tan inútil. Pero eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de las ideas que nosotros mismos nos hemos hecho acerca de nuestro Dios. No, nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios reina, nuestro Dios gobierna este mundo con su mano soberana. Él está en control de absolutamente todas las cosas. Y Rahab entendió esto y entonces creyó en ese Dios. La fe de Rahab, sí. ¿De dónde venía la fe de Rahab? Retazos de historias, chismes de corrillo, historias que le contaban, y eso fue suficiente para que ella temiera. Ahora, permítame hacerle aquí una aclaración doctrinal. Lo primero que Dios causa en estas personas de Jericó es temor, es terror, lo leímos, ¿no? Todos estaban acobardados por lo que Dios había hecho. Eso Dios se lo había prometido a Israel. Dios le dijo a Israel por allá en Éxodo: yo iré delante de ti con una espada temible y causaré terror y temor a todos los pueblos que estén en contra tuya. Eso era una promesa de Dios. Pero entre todos los habitantes de Jericó que estaban atemorizados, incluida Rahab, Dios pone sus ojos en esa mujer pecadora, mala, perversa, y le otorga su gracia, su misericordia, y según el orden bíblico también le regala la fe para que ella pueda creer en Él. Porque la única manera en que usted y yo, hermanos, hoy podemos creer en Dios es si Dios nos regala la fe para poder creer en Él, o de lo contrario sería imposible. A todos los habitantes de Jericó les ocurrió lo mismo, temieron, pero solo ella creyó. Me asombra eso. Mire, esta mujer rompe todos los esquemas y paradigmas que nosotros tenemos con la religión. Esta mujer rompe todos los esquemas de santidad que usted y yo creemos tener en nuestra mente. Menos mal no nos pusieron a nosotros a elegir a quién salvábamos de Jericó, porque seguramente a ella no lo hubiésemos salvado. Hubiésemos escogido al más, perdóneme, pero nosotros nos dejamos llevar mucho por las apariencias, al más hipócrita, al que pareciera más santo. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios tiene compasión de quien Él quiera tener compasión. Dios se apiada de quien Él quiera. Y si Él quiere coger a la persona más perversa moralmente de este mundo y salvarla, Él la salva. Porque ese es nuestro Dios. Solo que nosotros nos vestimos con la corbata y la Biblia de la religiosidad y andamos tildando de este sí, este no, el de los tatuajes no, el de la prostitución no, el jíbaro no, el que se viste bien, el que se viste como nosotros, el que habla como nosotros, el que hace parte de nuestra burbuja, ese sí puede venir a la iglesia, pero los demás como que no. O vayan a otro tipo de iglesias. Qué religiosos somos, qué fariseos somos.
Qué fariseos somos, hermanos. Dios salva a quien Él quiera salvar, y Dios en su amor, en su misericordia, puso los ojos en una prostituta y la amó, la perdonó, la salvó y le regaló la fe para creer en Él. Una fe más grande que la del pueblo de Israel, que tenía toda la ley escrita, que predicaban, que les enseñaban las escrituras todos los días cuando se levantaban y antes de acostarse, que tenían las escrituras en su casa todos los días, y esta mujer tenía una fe mayor que la de ellos. Estaba completamente convencida de quién era el Dios al que ella adoraba. La decisión de fe de Rahab. Rahab decide creer en Dios por el milagro que Él hace en ella. Amén. Entonces, hermano, si usted hoy cree en Dios, es porque Él hizo lo mismo en usted. ¿Usted era perita en dulce antes de que el Señor pusiera sus ojos en usted? ¿De dónde lo sacó el Señor? Por ahí me sale la historia de más de uno. Yo sé con quién estoy hablando. Tercero, la protección de Rahab. Esto es asombroso. Mire, Rahab cree, Rahab sabe que lo que viene es real. Dios le va a la tierra a estas personas, las murallas de Jericó tan grandes, tan poderosas que eran, van a caer, ellos van a ser invadidos, y entonces ella, antes de que estos hombres se fueran en la mañana, sube, según el versículo 12, 13 de Josué, e intercede por su familia. Les dice: mire, yo les ruego que yo me voy a salvar, dice ella, yo ya estoy segura de que me voy a salvar, pero también salven a mi familia, salven a mi papá, salven a mi mamá, salven a mis hermanos, salven a los demás que están aquí conmigo. Y estos espías le dicen: listo, te lo juramos, vamos a salvarlos, vamos a protegerlos cuando invadamos la ciudad. Y ella los está ayudando a escapar por una cuerda, a través de una cuerda y a través de la muralla, por medio de la ventana, y los hombres le lanzan unas frases antes de que ellos abandonen por completo la casa de Rahab. ¿Qué le dicen los hombres con base en este juramento? Los hombres le dicen en el versículo 17, los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar. ¿Cuál era el juramento? Que protegerían también a toda la casa de Rahab, a menos que, ¿ven el condicional? Hay una condición, o sea, Rahab, algo tiene que ocurrir para que te salvemos a ti y a tu casa. ¿Cuál es la condición? Que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata. Díganme un sinónimo de escarlata para que todos hablemos el mismo idioma. Rojo, un cordón rojo. Un cordón rojo. Ates este cordón de hilo rojo a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo a la casa de tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Dos condiciones para salvar a esta mujer. Lo primero, una señal que debía estar colgando por su ventana. Algunos teólogos hacen una similitud entre esta señal y la señal de la Pascua. ¿Se acuerda cuál es la señal de la Pascua que los israelitas tenían que poner cuando el ángel de la muerte vino sobre ellos? Permítame, se lo cuento rápidamente. Dios le dice, esto es años atrás, Dios le dice a los israelitas: el ángel de la muerte va a venir, pinten de rojo, de sangre, los dinteles y la viga de la puerta de su casa, las columnas y la puerta de su casa con esta sangre, y cuando pase el ángel de la muerte, cuando venga el juicio, ustedes serán exonerados del juicio. Esa señal sería el símbolo que los salvaría a ellos. Dicen los teólogos que este hilo rojo era algo similar, este hilo rojo representaba la salvación de Rahab. Hermanos, ¿cuál es nuestro símbolo rojo hoy que representa nuestra salvación? La cruz del Calvario. La sangre de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario. La Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre, no por precio de oro ni de plata, sino un precio aún mucho mayor, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una pequeña alegoría de lo que podría significar ese hilo rojo, pero me parece más sorprendente es lo que va a ocurrir, porque la orden de ellos es: tienes que reunir a toda tu familia en tu casa. Es decir, no es que los israelitas iban a llegar e iban a empezar a buscar a los familiares de Rahab o a preguntar: ¿tú eres familiar de Rahab? ¿Tú eres familiar de Rahab? No, todos tenían que estar reunidos en un mismo punto. O sea que le dieron una tarea. ¿Y qué tarea? Vaya y hable con su papá, vaya y hable con su mamá y dígale: los israelitas vienen, van a destruir Jericó y nosotros nos vamos a salvar. ¿Por qué? Porque 2 espías me lo prometieron. No, qué historia, qué historia. ¿Con qué pasión tuvo que haber hablado Rahab para que esta gente le creyera?
¿Con qué entrega para que sus familiares le creyeran y realmente fueran a quedarse con ella? Hermanos, un recordatorio rápido. ¿Le está predicando a su familia del plan de salvación? Rahab tenía que predicarles a estas personas del plan de salvación. ¿Se quieren salvar? Vengan a mi casa y crean lo que les estoy diciendo. Nuestro plan de salvación hoy para nuestra familia, ¿cuál es? Cree en Jesús. Cree en Jesús. Miren, yo sé que en nuestra familia, incluso nuestros amigos, hay gente que pareciera insalvable. Hay gente que pareciera que nunca fuera a cambiar. Pero hermanos, Dios obra de maneras asombrosas y misteriosas y Él utiliza nuestra predicación para salvar al más inesperado. Predícale a tus familiares, ora por tus familiares, intercede por tus familiares y confía en que Dios en algún momento va a obrar y va a salvar a esas personas. Confía en el Señor. La protección de Rahab fue obedecer las instrucciones de estos dos espías. Y finalmente, pues déjeme contarle lo que ocurrió. Cuarto punto, la recompensa de la fe de Rahab. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la historia? ¿Qué ocurre finalmente? Pues bien, vamos a leer un texto de Josué capítulo 6, es decir, 4 capítulos más adelante. En las otras prédicas vamos a hablar de lo que ocurrió en esos capítulos, pero le voy a hacer un spoiler. ¿Sabe qué es un spoiler? Un spoiler. Israel efectivamente entra y destruye Jericó. Las murallas se caen. ¿Y qué pasó con la familia de esta mujer? Josué capítulo 6, versículo 25, versículo precioso. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Fueron salvos. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Es decir, que la logran salvar junto a toda su familia y ella va y se radica dentro del campamento de Israel. Y le cuento algo a modo de chisme. ¿Sabe qué pasó con Rahab? Se enamoró. Aquí voy a lanzar una herejía. Es que eso no salga en la grabación. Por favor, editamos eso en la grabación. Porque esto es una especulación, una teoría. Yo creo que se enamoró de uno de los dos espías. Ahí le dejo esa historia bonita. La Biblia cuenta que ella se organiza con un hombre que se llama Salmón. Ahí le dejo un nombre para que le ponga a sus hijos cuando nazcan. Salmón con tilde en la O. Salmón. Se llamó el hombre con el que ella se enamoró. Y permítame especular, de pronto Salmón era uno de los dos espías. Y cuando la vio quedó flechado, dijo, ¡uy, qué mujer tan preciosa! Cuando la salvemos yo me la caso. Y la vio ahí en el campamento y fue y se casó con ella y se organizó. Y fruto del amor nació un precioso hombre que se llama Booz, que también tuvo que casarse con una mujer de dudosa reputación que se llamaba Ruth, quien era una extranjera, una pagana. Y de ese matrimonio de Booz y Ruth nace Obed. De él no sabemos casi mucho, pero lo llamativo de Obed es que Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí. ¿Isaí es papá de quién? Del famosísimo rey David. Entonces, sorprendente que Dios usa a esta mujer, a esta prostituta, dentro del linaje del rey David. Pero hermanos, ¿sabe quién sigue después del linaje del rey David? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted abre Mateo capítulo 1 y lee la genealogía de David, allí aparece la ramera Rahab como una de las tatarabuelas de nuestro Señor Jesucristo. Una prostituta dentro del linaje real de nuestro Salvador. Una mujer que no tenía mucho que ofrecerle a este mundo, una mujer que no era aceptada socialmente, resultó siendo la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino a Jesús por ahí a los 8 años preguntándole a la mamá, a María, bueno mamá, ¿y a qué se dedicaba mi abuelita? ¿Era como tú, virgen? Dejemos esa conversación para después, Jesús. Después te enterarás de quién era tu abuelita. Oiga, preciosa la historia de Rahab. Rahab, una mujer que no tenía valor a la sociedad delante de Dios y tuvo mucho valor. Una mujer que tiene mucho que enseñarnos acerca de su fe. Y quiero aplicarle 3 puntos a esta enseñanza. Lo primero, la verdadera fe implica acción.
La verdadera fe implica acción. Rahab no solo profesó o dijo que creía en Dios, sino que actuó en consecuencia a ello. Segunda aplicación, la verdadera fe nos lleva a obedecer a Dios. Si tú tienes una verdadera fe, eso te va a llevar a obedecer a Dios, incluso cuando sea difícil o peligroso. Y tercero, la fe verdadera transforma nuestras vidas y nos coloca en el plan redentor de Dios. La fe verdadera. Entonces, evaluación rápida. ¿Cómo está tu fe en este momento? Si evaluaras tu fe y la compararas con la fe de Rahab, ¿tu fe va acompañada de acciones? ¿Confías en Dios incluso en las circunstancias más difíciles? ¿O cuando el panorama se pone gris, ya no confías tanto en Dios? ¿Te la juegas toda por Dios como Rahab se la jugó por el Señor? Mire, Rahab nos muestra que sin importar nuestro pasado, la fe en Dios puede abrirnos a un futuro lleno de esperanza y propósito. Sin importar nuestro pasado, la fe en Dios puede abrirnos un futuro lleno de esperanza y de propósito. Dios no tiene la mano corta para cambiar vidas. Dios no es débil para cambiar vidas. Dios tiene la mano fuerte y poderosa para amarnos y cambiarnos. Otra consideración más. La fe de Rahab también no solo la benefició a ella, sino que también benefició a toda su familia. La fe de ella fue luz en medio de su casa. ¿Cómo puedes hoy ser un ejemplo de fe para tu familia? ¿Cómo puedes ser un ejemplo de fe hoy para tu familia? ¿Cómo puedes mostrar la luz de Cristo para tu familia? ¿Cómo puedes actuar hoy para demostrar tu confianza en Dios? ¿Qué tendrías que hacer hoy cuando salgas de este auditorio para mostrar que confías realmente en Dios? ¿Qué tendrías que abandonar? ¿Qué tendrías que dejar para mostrar tu confianza en el Señor? Hermanos, aprendimos de Rahab. ¿Ya sabe por qué está en el gran salón de la fama de las Escrituras? Asombroso, asombroso. Cambió todo su estilo de vida por el Señor. Pues que el Señor nos conceda una fe tan inspiradora y tan grande como la de esta preciosa dama. Le invito a que se ponga en pie y oramos a nuestro buen Dios. Bendito Señor, gracias por salvarnos. Gracias por la cruz, gracias por tu plan redentor, gracias por lo que estás haciendo en nosotros, por lo que hiciste y por lo que continuarás haciendo. Gracias por tu amor incondicional, gracias por insistir en nosotros a pesar de nosotros, gracias por tenernos en cuenta, gracias por perdonarnos, por regalarnos tu misericordia, tu bondad, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Muchas gracias, realmente lo creemos y lo hemos podido vivir y lo hemos visto, tu mano poderosa a través de nosotros. Pues mi Dios, concédenos una fe que reaccione a esos actos de bondad tuyos hacia nosotros, una fe que nos lleve a actuar, una fe viva, que podamos vivirte, que podamos amarte, que podamos tener una entrañable relación contigo, mi Dios. Y que nuestra fe no sea solo algo superficial de labios para afuera, sino que como esta mujer nos enseñaba hoy, seamos capaces de ser radicales en amarte a ti, Señor. Concédenos una fe genuina, una fe que solo viene de ti, Señor. Lo vemos tu propósito en nosotros, vemos tu obra en nosotros, que nos has ido cambiando y gracias por eso, Señor. Pero queremos más, queremos más. Ayúdanos a no ser tan tercos y más bien ser mansos y humildes ante tu voluntad y que cada vez más seamos más a la imagen del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por este sermón, gracias por lo que nos enseñaste hoy. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Regálenle un fuerte aplauso a nuestro buen Dios.